Agradeciendo la entrevista a nuestra rectora de la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Tere García Gasca, esta entrevista concedida a su servidor Rafael Piña Rodríguez. Doctora, quisiera yo empezar un poco recogiendo algunos comentarios que usted ha compartido, algunos colegas, en el sentido de que en medio de uno de los procesos quizás más complejos y más grandes de la historia de México, procesos electorales, usted ha compartido la visión de que no ha habido propuestas realmente viables, alcanzables, concretas. ¿Nos puede compartir su visión, por favor, rectora? Sí, Rafa, muchas gracias por el espacio. Sí, fíjate que todavía veo con tristeza la ausencia de propuestas con sustancia. Vemos cada vez más una dinámica muy pobre por parte de las y los candidatos. Mira, no quiero yo parecer soberbia en ese sentido, porque además ni siquiera soy una persona política, ¿no? Ni experta en ese sentido, pero sí creo que si bien la pandemia ha sido un obstáculo importante para el desarrollo de las campañas tal y como las conocemos, las y los candidatos se han relegado, se han mantenido en una esfera muy corta, algunos básicamente en redes sociales, y otros cuantos caminando en algunas colonias. A mí me gustaría ver mucho más trabajo de campo, verlos en la sierra, en verdad, viendo la problemática real de nuestro estado. Y las propuestas me suenan más a estas cuestiones demagógicas, que como que dicen lo que la gente quisiera escuchar, que no es lo que queremos escuchar. Te puedo decir algunos ejemplos que a mi parecer están en ese sentido. Temas de movilidad, ¿no? Se reducen a hablar de estrategias como el metro o como unos segundos pisos, y los que más se atreven dicen, bueno, tenemos que quitar a los concesionarios. Pero ¿cuál es el fondo del problema? ¿Cómo vamos a resolver el problema de la movilidad en Querétaro cuando las ciclovías están en pésimas condiciones, no son continuas y no propician el uso de la bicicleta? Cuando el transporte público es de muy mala calidad, ya no digamos únicamente porque pasa las rutas, pues pasa con poca frecuencia, la higiene deja mucho que desear. La gente, ya no digas con silla de ruedas, o la gente que trae su bicicleta y necesita subirse, qué sé yo. Mira, creo que hay proyectos y propuestas ya echadas a andar en otros países que son muy exitosas, y no quiere decir que copiemos, pero sí quiere decir que adaptemos lo que ya se hace y que lo adaptemos a nuestra ciudad, que es una ciudad que podamos caminarla mejor, que si tenemos automóvil podamos dejar el automóvil y subirnos al transporte público. Entonces creo que ahí falta algo de más profundidad. Que se podría trabajar un poco también redireccionando los conocimientos que tiene nuestra máxima casa de estudios, sí, a través de sus investigadores. Me viene a la mente, como por ejemplo la Facultad de Ingeniería, sí, por citar alguna facultad, que se acercaran los candidatos a conocer proyectos, sí, viables, sí, que se pueden trazar en la zona metropolitana, rectora. Que además hay estudios ya hechos de movilidad. La Facultad de Ingeniería ha realizado estudios excelentes de movilidad y tienen propuestas interesantes que se pueden adaptar a Querétaro justamente, ¿no? Es decir, no solamente tomar los modelos de otros países. Este fue un ejemplo que me vino a la cabeza. Pero es cierto que nuestra ciudad, con sus características propias, tiene posibilidades de trabajo mucho más amplias que de lo que se está pensando ahorita por parte de las y los candidatos. El agua es otro tema que me ha preocupado mucho y que me llama mucho la atención, que apenas si lo han tocado algunas propuestas, incluso como si el agua no fuera un problema, ¿no? Simplemente se dice, bueno, pues hay que cuidarlo, a resolverla. Sí. No, es que el problema del agua es que ya se está acabando el agua. Los acuíferos, los mantos acuíferos, las aguas subterráneas ya están en un proceso crítico. Tenemos que hacer algo mucho más profundo para resolver el problema del agua en nuestro estado. Educación, nos vamos únicamente a becas o a regalar tabletas, y ya no digamos las propuestas para la UAC, que son pues las que nosotros quisiéramos saber cómo le van a hacer, ¿no? Porque no nada más es decir, vamos a dar el peso a peso, ok, sí, ¿cómo vamos a llegar a eso? ¿Cuál es la estrategia?
No, el tema de educación es mucho más profundo. Tenemos una brecha digital terrible que no se resuelve regalando tabletas, que necesitamos conectividad, necesitamos que todos los hogares tengan internet y que este internet sea potente para que las familias que tienen varios hijos puedan resolver sus problemas de conectividad sin mayor problema. El rezago educativo, la cantidad de jóvenes que no acceden a la universidad, a la educación media y educación superior es altísima, y ahí tenemos que hacer otro tipo de cosas. Las puras becas no van a resolver el problema. Entonces, en ese sentido, creo que falta todavía más trabajo. Movilidad, educación, sí. el tema de género, rectora, sí. También como que se ha visto como muy generalizado, nada más sí. El tema superficialmente hablando, ¿no? Sí, el tema de género se toma como un tema que está en boga en estos momentos, del que no se conoce a profundidad la problemática, el tema de violencia digital, los feminicidios, la violencia doméstica, por ejemplo, la normalización de la violencia en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia mexicana. Son muchos puntos importantes que hay que tomarlos de profundidad, porque finalmente esto implica cambios radicales en las formas de hacer muchas cosas. La perspectiva de género a nivel de las autoridades, a nivel de las autoridades jurídicas, educativas, en salud, en fin, en todos los sentidos. Todavía vemos autoridades y servidores públicos ejerciendo violencia de género y no se les sanciona. Al contrario, ni siquiera se reconoce que están ejerciendo violencia de género. Por ahí deberíamos empezar. Así que en realidad sí creo que las semanas que queden, espero que mejore el proceso. Entiendo yo que es difícil ante una situación con la contingencia sanitaria todavía en boga, pero necesitamos mejorar esas propuestas porque a la gente no les están llegando tampoco lo suficiente como para que puedan tomar una mejor decisión. En otros tiempos había un acercamiento con la máxima casa de estudios por parte de los candidatos de las diferentes fuerzas políticas, y había un tipo como conversatorio, si le podríamos llamar así, porque se recogían ideas y propuestas de cada uno de los directores de una universidad que son aproximadamente 35,000 personas. 35,000 personas, más las familias que están ligadas a la comunidad universitaria. Entonces, estamos hablando de un universo de población queretana, y bueno, aquí en el estado importante, y sin embargo los candidatos se han acercado a la UAC a platicar. Algunos de ellos lo han estado haciendo paulatinamente, algunos de ellos antes de los registros, otros han estado empezando a venir ahorita ya en espacios específicos. Aquí en corto platicamos, intercambiamos algunas visiones. Reconozco pues que en algunas y algunos de ellos existen intereses legítimos y existen propuestas, buenas propuestas que posiblemente no han permeado lo suficiente. Creo que hace falta un esfuerzo adicional e insisto, creo que estamos en un momento muy difícil para una campaña política, pero cada quien tendrá que sacar lo mejor que tenga para poder hacer llegar esas propuestas a la gente. Tuvimos un ejercicio hace unos días que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro le llamó debate en voz de la rectora Tere García Gasca. ¿Cuál es su opinión y qué es lo que se debería de ajustar para el segundo y último debate en unos días más, rectora? Sí, efectivamente también yo coincido en que no fue un debate. El formato fue un poco complicado, un poquito rígido para mi forma de ver. Sin embargo, con un poquito más de experiencia y de pericia hubieran logrado confrontar las ideas de mejor forma. Es decir, no lo veo yo imposible. Sí, porque tenían 1 minuto para contestar y ese tipo de cosas, y son 10, ¿no? Entonces se pierde un poco. Pero yo creo que con un poquito de pericia, alguno de los candidatos podría haber dicho, a ver, fulanito de tal, ¿cómo dices que vas a hacer acá? Eso creo que no se vio, o se vio muy poquito. Hubo un poquito de ataques, lo cual bueno, siempre es normal, pero no es lo que queremos escuchar la ciudadanía. Queremos escuchar las propuestas bien planteadas. Fue más bien un repertorio de ideas, algunas un poquito descabelladas, unas un poquito mejor plantadas, y realmente muy poquita confrontación de ideas entre las y los candidatos.
Sí creo que puede mejorar el formato, no soy experta, creo que se tiene que incentivar el diálogo entre ellos de alguna manera, ¿no? Dar tiempos para que entre 2 o 3 puedan interaccionar y luego otros 2 o 3 y luego combinarlos, no sé, se me ocurre que puede ser algo más combinado, posiblemente manejando mejor los tiempos para que las y los candidatos puedan expresarse un poco mejor. El papel de las moderadoras, rectora. Fíjate, Rafa, que yo no lo vi mal. Yo sentí que las moderadoras hicieron su trabajo. Sí tuvieron por ahí algunas, un poquito de protagonismo, digamos. Un par de veces lo noté, pero me parece que cuando las y los candidatos se estaban saliendo por la tangente, ellas los regresaban, porque les preguntaban y no contestaban la pregunta, decían otra cosa. Entonces ellas sí los encarrilaban. Y salvo un par de detalles, a mí me parece que las moderadoras estuvieron muy bien, y nuestros moderadores de la UAC pues plantearon sus preguntas poniendo un poco de antecedente también con la intención de contextualizar la problemática para ver si jalábamos un poquito más de materia. Pero en ese sentido nosotros, terminando el debate, lo comenté con mi grupo de trabajo, con el maestro Arturo Marcial, sobre la posibilidad de una nueva dinámica que pudiéramos organizar en la UAC, y ya el día de mañana iniciamos un programa por TV UAC que se va a llamar Diálogos con tu candidato o con el candidato, no sé, por ahí va el nombre, de media hora a las 9 de la noche, y vamos a entrevistar a uno por uno de los de la gubernatura, que nos platiquen, que nos digan sobre ciertos temas y se expresen, se explayen y pongan sus propuestas sobre la mesa. Esa es la intención, es poderles escuchar con mayor atención. No va a ser un debate, obviamente, porque va a ser de uno por uno, pero sí va a ser una forma de poder dialogar con ellos. La participación el próximo 6 de junio será importante por parte de los ciudadanos que acudan a las urnas. Muy importante. La participación es indispensable. Creo que la contingencia sanitaria es un poco un reto en este sentido, y otro poco la apatía que trae el abstencionismo de la mano. Pero debemos hacer el esfuerzo todas y todos por salir a votar, porque finalmente es nuestra decisión el futuro de nuestro estado, de nuestros municipios y de quienes nos van a representar en la Cámara Baja. Es indispensable que salgamos a votar el día 6 de junio y tomemos la mejor decisión por nuestro estado.